Buenos días nuevamente. Gracias a Dios por este tiempo y este momento. Bueno, estamos ahorita pues viendo aquí algunos mensajes que en este momento nos están llegando. Mensajes, noticias que no son sencillas. Acaba de avisarme mi hija el fallecimiento de una persona y bueno, es una noticia complicada, dura para una familia. También otra noticia es que una sobrina mía está muy delicada y bueno, justamente de eso es de lo que vamos a estar hoy predicando, de esa fe, de esas circunstancias complicadas, noticias duras, difíciles y circunstancias que le acompañan. Pues les agradecemos que nos permiten estar nuevamente entrando a través de esta transmisión, a través de esta grabación, a sus casas, en este día y en estos momentos. Eh, Les mandamos un saludo muy afectuoso a todos los hermanos aquí locales, los hermanos que nos escuchan de otros lugares como Ciudad Valles, Acapulco y otros lugares que tal vez ahorita en la mente no los tengo con claridad presentes. Les mandamos un saludo con mucho afecto, con mucho aprecio. Les pedimos que se cuiden, claro, buscando la gracia de Dios, buscando estar alimentados de la palabra de Dios, pero cuidémonos. Siempre lo hemos hecho. Cuando hace frío nos ponemos un abrigo, una chamarra. Cuando llueve, si tenemos la posibilidad, una sombrilla o un impermeable. Y todo eso lo hacemos para evitar enfermarnos. Bueno, hoy hay una enfermedad que se está esparciendo y bueno, también hay medidas que podemos aplicar, artículos que podemos usar para no contraer esa enfermedad o no infectarnos con ese virus, y eso en nada atenta contra la fe. Bien, pues le damos las gracias a Dios por este momento y porque ustedes nos permiten estar en sus casas. El viernes, en la reunión de iglesia que teníamos en la transmisión del día viernes, eh, sobre todo consciente de que niños y algunos no tan niños, preadolescentes, escuchan esta enseñanza, así que habíamos comentado el viernes que a los niños, y cuando hablo de niños, entonces estoy refiriéndome de 11 años, vamos a dejarlo en 12, de 12 años para hacia abajo, 12, 11, 10, 9, 8, tal vez alguien más pequeño todavía, que esté escuchando esta predicación. Bueno, les voy a pedir que estén muy atentos, consíganse, díganle a papá y a mamá: papá, necesito una hoja, un lápiz, un lapicero para estar anotando algunas cosas que se van a estar predicando, compartiendo. Algunas van a aparecer en las diapositivas, se van a transmitir ahí en la pantalla, otras no, otras yo las estaré hablando, y si a ti te parece importante, pues anota por favor, porque al final voy a hacer, ahorita les digo qué cuestionario les voy a hacer, son como 250 preguntas, no, un poco menos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas. Y aquel niño o niña que a través del grupo de la iglesia, de WhatsApp, el grupo de iglesia cristiana, sí lo vamos a poder estar checando, hoy no, el WhatsApp. O a través del Face, es más fácil. Bueno, entonces a través del Facebook, cuando vaya haciendo las preguntas, pues tienen que ir mandando de inmediato sus respuestas. Porque al finalizar ese cuestionario y el que haya respondido esas preguntas, bueno, se va a llevar un premio. Como ven, estamos trayendo aquí algunas plantitas. Bueno, algunas las tengo que regresar porque si no me voy a meter en problemas con mi esposa. Pero otras sí las vamos a regalar, y estas matitas son parte del premio, miren, muy bonitas. Pero aparte hay un premio, un postrecito.
muy rico. No les voy a decir qué, porque si no a lo mejor algunos se desaniman y ya no participan y otros participarían con más ganas. Entonces, aparte de una de estas matitas que se va a llevar de premio, muy bonita, hay un postrecito por ahí de buen tamaño, casi como el tamaño de esta matita, o sea, del platito. Algo así más o menos. Bien, entonces, como les dije, estén atentos, tomen una hojita, tomen una pluma, un lápiz para estar anotando algunos datos importantes que van a aparecer ahí en las diapositivas. Si eres muy pequeño y no sabes escribir, bueno, pídele a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, que te apoye, tu abuelito, tu abuelita, quien te pueda ayudar, al vecino también, si te puede ayudar a escribir, para que tengas ahí escritos algunos aspectos importantes y cuando se hagan las preguntas, veas que anotaste y si ahí está la respuesta, pues tú inmediatamente a través de donde se está haciendo la transmisión, a través del Facebook, nos mandes tu respuesta. Entonces, niño o niña, que sea el primero en contestar acertadamente todas las preguntas, se va a llevar ese premio. Y si hubiere algún segundo niño o niña que contestó acertadamente, pero un segundo, 2 segundos después, bueno, se va a llevar solo una de las matitas. El postre ya no. El postre solo se lo platicaremos. Entonces, pues vamos a continuar esta predicación que estamos llevando acerca de las alas de Dios. Ese es el título general de toda esta serie de enseñanza, las alas de Dios. Y partimos del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesús dice que como la gallina extiende sus alas para proteger a sus polluelos, así también Él, Dios, había extendido sus alas para protegernos, para llamarnos, para librarnos de un peligro, o a través de su gracia, que la gracia nos sostuviera. Si no nos libraría, porque Él ejerce su voluntad, si no nos libraría, que su gracia nos ayude en ese tiempo y en esos días de dificultad y de peligro. Entonces, si ya tenemos las diapositivas, entonces ahí está el título en pantalla de esta predicación que se llama La fe que triunfa. La semana pasada que estuvimos predicando del libro de Habacuc, el título fue Viviendo por la fe o Viviendo por fe. En estos días de enfermedad y de tantas situaciones complicadas, qué importante es tener una fe verdadera, no una fe que solo quiere o que se puede traducir como alguien que pues cree algo, pero no está firmemente su vida sobre eso que cree. Solo es algo que cree porque lo ha oído, solo es algo que cree porque se lo han dicho, pero no ha ejercido esa fe, no tiene plenamente esa certidumbre, esa confianza y esa obediencia. Entonces tomábamos un pasaje del libro de Habacuc en el capítulo 2 donde dice: mas el justo por su fe vivirá. Y cuando hablábamos de fe, hablábamos de su fidelidad. Alguien que entiende los mandamientos de Dios, alguien que se aplica a esos mandamientos de Dios, aunque las circunstancias que estén a su alrededor sean duras, sean complicadas o sean totalmente contrarias. Vive esa persona parado sobre esa fe. El justo por esa fidelidad, esa confianza en un Dios que es sabio, que sabe lo que hace. Y tal vez nosotros no entendemos lo que Él está haciendo, pero Él sí sabe lo que está haciendo y confiamos nosotros en ese Dios que sabe lo que Él está haciendo. Entonces, el título de la predicación de hoy es La fe que triunfa. Vamos a recordar un poquito, esta diapositiva es importante, la segunda, que nos da algunas fechas. Nos da algunas fechas. Entonces, estas fechas son importantes para todos. Si tú, mi amado pequeño, pequeña, estás anotando, trata de anotar todos los datos que están en esta diapositiva. En el año 1445, el pueblo de Israel o la nación de Israel, no era una nación todavía, pero sí era un pueblo muy grande, muy numeroso, salen de Egipto, y eso por la mano de Dios. Dios envía plagas, Dios envía un trato muy fuerte a toda esa nación. Egipto sí ya era una nación, y Dios envía un trato muy fuerte a toda esa nación.
para que su corazón de ellos, su carácter, se amoldara al mandamiento de Dios o obedeciera finalmente al mandamiento de Dios y dejaran salir a todo este pueblo. Eso sucedió en el año 1445, que ahí está en la diapositiva, y eso marca el inicio del Éxodo, cuando ese pueblo entra al desierto conducido por un líder llamado Moisés. Después de 40 años de ellos estar en el desierto, y estuvieron esos 40 años por motivo de su incredulidad, por motivo de desconfiar de Dios, quedan 40 años en el desierto y hasta el año 1405 inician la conquista de lo que se llama la tierra prometida. Y hasta el año 1375 es cuando esa conquista, vamos a decirlo así, ya estaba consolidada, y a partir del año 1375, Dios en diferentes lugares, no en uno solo, sino en diferentes lugares, Dios empieza a levantar lo que se le dio el nombre de juez, una autoridad, un líder, un libertador. Y hubo jueces que vivieron al mismo tiempo en diferente lugar y cumplieron esa función de ser una autoridad, un líder, de ser alguien que dirigiera al pueblo nuevamente a un tiempo de paz, a un tiempo de bendición de parte de Dios. Y durante ese tiempo de los jueces estuvimos predicando, compartiendo que son 4 R's las que podemos ver ahí. El tiempo de rebelión, cuando la gente se olvida de los caminos de Dios, de los mandamientos, de los principios de Dios y empieza a vivir su propia vida. Sí, y obviamente vienen consecuencias, y era la otra R. La primera R es rebelión, abandonaban a Dios. Viene el tiempo de retribución, donde recibían el pago de ese tiempo de rebelión, y era el momento en cuando ellos se quebrantaban, se dolían y le pedían a Dios ayuda. Era el tiempo de retornar a Dios, y en ese tiempo Dios levantaba un líder, un juez. Y decíamos que había 3 tipos de jueces: el juez guerrero, el juez sacerdote, y algunos cumplían las 2 partes. Eran tanto sacerdotes como jueces, como guerreros. Y también había el juez profeta. Ese tiempo duró varios años, el tiempo de los jueces. Ya estamos en el año 1375 a.C. y llegamos al año 1095 cuando empiezan los reyes. Y hubo un periodo de 3 reyes que reinaron durante 40 años cada rey, empezando con el rey Saúl, el rey David y el hijo de David, que se llamó Salomón. 40 años cada uno, hasta que llegamos a un año más que estoy anotando ahora en esta diapositiva, el año 975 antes de Cristo. Y en ese año ocurre algo muy lamentable. Esa nación que era muy grande ahora, que ocupaba una extensa región, que había poblado toda la tierra prometida y que durante 120 años había mantenido toda esa población unidos, esa población se había mantenido unida bajo un rey, bajo el reinado de Saúl, después bajo el reinado de David y finalmente bajo el reinado de Salomón. En ese periodo de los reyes hubo un tiempo de gloria, donde los reyes llevaron a esa nación a una gloria, a una plenitud impresionante, tanto en el tiempo de David como en el tiempo de Salomón. Pero después empieza a haber una decadencia. Y ya en el tiempo de Salomón, Salomón era un hombre que brillaba por su inteligencia. Brilla la inteligencia de Salomón. En muchas partes brilla su inteligencia. Uno puede leer el libro de los Proverbios, cómo brilla la sabiduría, la inteligencia de Salomón en los Proverbios. Cómo brilla también esa inteligencia de una manera distinta, pero es sabiduría, en el libro de Eclesiastés. Pero había un área donde Salomón era muy opaco, no era brillante, no era nada brillante, era muy opaco. Brillaba su inteligencia, brillaba su sabiduría, pero tenía un lado opaco. Y el lado opaco del rey Salomón era que era un hombre poco espiritual, o no era un hombre muy espiritual. Era un hombre que, a pesar de la sabiduría que Dios le había dado, poco a poco se fue alejando de Dios y empezó a cometer prácticas muy contrarias a lo que los principios de Dios le daban. Prácticas terribles. No es el propósito de esta prédica, ya se predicó en otras, pero era el contraste
de Salomón. Y el día de hoy encontramos a personas así. Sí, el día de hoy, allá en casa, puede haber en casa personas que sean muy inteligentes, muy brillantes, pero poco espirituales, pero poco temerosas de Dios. Son muy brillantes para cosas, emprender negocios, hacer esto, hacer el otro, analizar varias cosas. Rápido las analizan y dicen, mira, es que debería ser así, así, así. Y tienen una inteligencia destacada. Tal vez en las escuelas, muy buenas calificaciones, muy buenas becas, grandes reconocimientos. Tal vez en el trabajo, logrando buenas posiciones o logrando colocarse en puestos que a otros les ha costado años y tal vez a otros toda la vida. Pero sin en cambio en las cosas espirituales, opacos. No les agradan las cosas de Dios, no les agrada alimentarse de la palabra de Dios, no les agrada cosas muy espirituales como la oración, como el ayuno, como el hacer misericordia. Son muy inteligentes, brillan por su inteligencia, pero son muy opacos, tienen otro lado, son muy opacos en lo espiritual, y así fue Salomón. Entonces en el tiempo de los reyes hubo un momento de gloria, de plenitud, de esplendor, pero después empieza la decadencia, empieza el declive, empieza el descenso, y llegamos a ese año de 975 antes de Cristo, el año 975 antes de Cristo, cuando todo ese grupo formado por 12 tribus se rompe. Y por eso estoy poniendo ahí una fecha muy importante, la división. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva está en dos colores, uno negro, el otro gris, son dos bloques, y ese pueblo que antes era un solo reino, así como tenemos ahora aquí estas dos matitas, antes eran uno solo, eran un solo reino. Sobre ese reino reinó Saúl, sobre ese reino reinó David, sobre ese reino reinó Salomón. Pero cuando llega al trono, cuando el hijo de Salomón es ungido por rey o es hecho rey, ese reino se divide en dos, se parte en dos. Y hay uno que se llama el reino del norte. Ese reino fue el primer rey sobre ese reino, fue un hombre llamado Jeroboam. Ese fue el primer rey sobre el reino del norte. Y sobre el reino del sur, que fue más pequeño, porque en el reino del norte quedaron 10 tribus, y en el reino del sur, en donde está Jerusalén, en donde está la descendencia de David, solo quedaron 2 tribus, y fue el reino del sur. Se le puede identificar porque en la Biblia se le llama Judá, porque en la Biblia se menciona la ciudad de Jerusalén, y se le puede reconocer porque ahí en Jerusalén estaba el templo. No, eso no lo había en el reino del norte. Y bueno, dice ahí la diapositiva que en el reino del norte hubo 9 dinastías. Quiere decir que fueron de manera sucesiva 9 familias que gobernaron, empezando con Jeroboam. Esa fue la primera dinastía, y después de él hubo otros 9 dinastías en total, pero de esas 9 dinastías salieron 19 reyes. Durante todo ese tiempo, desde que este reino se formó, se apartaron desde el primer día de Dios. Desde el primer día de su reino se apartaron de Dios, desecharon todos los mandamientos de Dios, corrieron a todos los sacerdotes de Dios y perseguían y mataban obviamente a los profetas que Dios les enviaba. En el reino del sur solo hubo una dinastía reinante, y fue la dinastía de David. Todos los reyes que se mencionan en el reino del sur son descendientes de David, porque hubo una sola dinastía. Y esto es muy importante, por favor, a todos los que están escuchando la predicación y a los que están anotando, esto es muy importante. Dice ahí la diapositiva que en el reino del sur hubo reyes muy buenos, reyes que tomaron la palabra de Dios, tomaron por consejero algún profeta, tomaron por consejero algún sacerdote y llevaron al pueblo por un camino, vamos a decirlo, adecuado. Hubo reyes buenos. Lamentablemente hubo reyes que un tiempo fueron buenos, pero otro tiempo fueron malos, o al revés, un tiempo fueron malos y al final otro tiempo fueron buenos.
fueron reyes más o menos. Pero también dentro de estos descendientes de David que reinaron, hubo reyes totalmente malos. Desde que llegaron al trono y fueron puestos por rey hasta que fueron depuestos o murieron, fueron malos. Entonces, tres tipos de reyes: reyes buenos, reyes más o menos, reyes malos. Pero durante todo el tiempo que hubo reyes en Israel, porque hubo en el reino del sur, hubo 19 reyes y una reina. Aquí en el reino del norte solo hubo 19 reyes, todos malos. En este reino hubo 19 reyes y una reina. Algunos de esos reyes fueron buenos, algunos fueron más o menos, algunos totalmente malos. Pero este punto es muy importante. En todo ese tiempo que este reino se dividió y se formó ya solo el reino del sur, hubo 3 avivamientos. 3. Uno en los días del rey Josafat, el segundo en los días del rey Ezequías y el último en los días del rey Josías. Muy bien. Entonces, así llegamos al libro de Habacuc. Y en este libro de Habacuc, la semana pasada que estuvimos predicando, mis amados, decíamos que Habacuc empieza una oración a Dios, donde lo primero que él le presenta a Dios es una petición. Dios, mira a tu pueblo. Habacuc está hablando del reino del sur, está hablando de Jerusalén. El reino del norte, cuando Habacuc profetiza, el reino del norte ya no existía. El reino del norte casi 300 años atrás, o 200, no tengo ahorita bien la fecha, ahorita la buscamos, pero por lo menos 200 años atrás el reino del norte ya había desaparecido por sus pecados, por haberse apartado desde un principio de Dios, por haber rechazado a los profetas que venían y les hablaban para invitarlos a que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Nunca quisieron, y vinieron los sirios y totalmente arrasaron la nación, quedó destruida. El reino del norte desapareció. Las 10 tribus, el reino más grande, acababa de ser juzgado y ya no estaba. Solo quedaba la pequeña Judá. Solo quedaba la pequeña descendencia de David, vamos a decirlo así. Jerusalén era el representante de ese reino. Y estaba envuelta en pecado, estaba envuelta en maldad, estaba envuelta en indolencia, estaba envuelto en una gran cantidad de depravación, esa pequeña o ese pequeño reino que quedaba. Y es cuando Habacuc en oración va a Dios y le dice: Dios, mira a tu pueblo, corrígelos. Y esa era su oración a Dios, que Dios corrigiera a su pueblo para que su pueblo no se siguiera depravando. Y Dios le contesta, veíamos la semana pasada, Dios le contesta a Habacuc y la semana pasada, ¿verdad? Usamos un poquito este lapicero como un símbolo. Dios le dice a Habacuc que traía la vara, él iba a corregir a su pueblo, pero le dice que iba a traer una nación, Babilonia. Y esa nación era terrible, era una nación que adoraba ídolos, era una nación que tenía prácticas terribles, tanto en la guerra como en la vida cotidiana. Y cuando Dios le dice a Habacuc que la vara con la que va a corregir a su hijo es Babilonia, Habacuc queda espantado y él dice que no entendía cómo Dios iba a hacer que su pueblo fuera santo usando a una nación pecadora. Y ahí empieza un diálogo. El libro del profeta Habacuc, y yo les invito a ustedes, pequeños y grandes que están escuchando la predicación, yo les invito a que lean el libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc es un libro muy particular dentro de los libros de la Biblia. Podríamos decir único el libro de Habacuc. ¿Por qué? Porque el libro de Habacuc presenta un diálogo, una plática entre un profeta llamado Habacuc con Dios.
como dos personas que están intercambiando mensajes. Habacuc le manda un WhatsApp a Dios y le dice: Dios, es que haz algo con tu pueblo. Y Dios le contesta con otro WhatsApp a Habacuc, le dice: sí, ya lo voy a corregir, voy a enviar a la vara. Y Habacuc: ay, no te entendí, ¿por qué esa vara? Y empieza una comunicación entre Habacuc y Dios. Y eso es algo muy particular. No lo encuentra usted en otros libros de la Escritura. Es único el libro de Habacuc. Único. Y en esos capítulos 1 y 2, que es donde Habacuc presenta su petición a Dios, en el 1. En el 2, Dios le responde a Habacuc y le dice: así voy a corregir a mi pueblo. Y en el capítulo 2, Habacuc expresa: pues no lo entiendo, Señor, no lo entiendo, pero sé que tú eres un Dios bueno y el justo por su fe vivirá. En esta siguiente diapositiva, es la número 4. Aquí estamos presentando las fechas cuando todo lo que Dios había dicho que le iba a hacer a esta nación o a este reino llamado Reino del Sur, llamado Jerusalén, todo lo que Dios había dicho que le iba a hacer, lo empezó a hacer, y lo hizo en esas 3 fechas. Esta ciudad, Jerusalén, fue atacada en 3 ocasiones. Año 605, donde fueron llevados varios cautivos, entre ellos Daniel y sus amigos. Por ahí busquen el nombre de los amigos de Daniel. En el año 597 antes de Cristo, segunda vez que esta ciudad fue atacada, y ahora son llevadas cautivas más de 10,000 personas. El templo donde estaba el arca del pacto y muchos otros elementos, que es los panes de la proposición, el candelero, donde había muchos otros elementos que representan la presencia de Dios y también la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios, fue saqueado. Se los llevaron, entraron al templo y se llevaron los vasos, el candelero, el arca, muchas cosas se llevaron. El templo fue saqueado. Año 597 antes de Cristo. Y finalmente, año 586. Bueno, ahí hay otro nombre. En ese año, el 597, el profeta Ezequiel también fue llevado cautivo. Y en el año 586, ahí sí ya esta ciudad fue por completo arrasada. La mayoría de la población fue muerta, algunos fueron llevados cautivos, esclavos a Babilonia. El templo por completo fue quemado. El templo fue quemado, fue derribado, no fue por completo destruido, pero sí fue quemado. El muro fue derribado, las puertas fueron derribadas. El templo es destruido, no en su totalidad, pero sí seriamente afectado. Año 586. Todo esto que estamos viendo pasó a partir del año 605. El libro del profeta Habacuc se escribió antes del año 605. Entonces es un diálogo entre Habacuc y Dios. Dios le estaba diciendo a Habacuc que iba a traer la vara para corregir al reino de Judá, a Jerusalén o a toda la nación. Muy bien, mis amados. Ahora sí, vayamos al capítulo 3 del libro de Habacuc. Este capítulo 3 es todo un salmo, no está en el libro de los salmos, pero es un salmo, es un canto de alabanza y de adoración a Dios. Es muy extenso, o es extenso, y si lo leemos todo, eso tal vez nos desvíe un poco. Entonces solo vamos a leer del verso 15 al verso 19. Va a estar en las diapositivas, pero si es importante, si usted en casa lo tiene ahí en su Biblia escrita, es muy importante que lo podamos tener. Antes de leerlo, quisiera que el libro de Habacuc ustedes lo vieran de 3 formas. La primera, el libro de Habacuc presenta una fe que es probada. La fe que es probada. La fe de Habacuc estaba siendo probada porque estaba en una nación que, lejos de ser temerosa a Dios, porque ellos tenían evidencia
de que Dios es un Dios real, un Dios vivo. Hay quienes piensan que Dios nosotros lo inventamos. Hay quienes piensan que Dios existe porque pues yo lo creé como humano al creer en Él. No es cierto. Dios existe por sí mismo sin necesidad de nosotros. Él nos creó a nosotros. Y este pueblo tenía pruebas fehacientes, claras, firmes de un Dios verdadero. Muchas obras, muchos milagros, muchas cosas que Dios había hecho que contundentemente demostraban: hay un Dios en los cielos. Y esa nación, en vez de vivir acorde a eso, a un Dios que es real, a un Dios que es verdadero y a un Dios que estaba pendiente de ellos, empezaron a vivir en depravación, en degradación, en menosprecio. Sí, iban al templo y presentaban sacrificios, pero no para renunciar al pecado, sino para, después de haber presentado el sacrificio, regresar a su vida de pecado, su vida de maldad, y al siguiente año volver a llegar, sacrificar un animal y decir: bueno, ya me limpió la sangre del animal y regreso nuevamente a esa vida de maldad y de pecado. Esa era la vida de esa ciudad, o de toda esa nación, o de todo ese reino que quedaba, el reino del sur, el reino de Judá, representado por Jerusalén. Y Habacuc estaba siendo probada, o estaba siendo probado en su fe al ver esa gente depravada, perdida, endurecida. Pero también su fe estaba siendo probada cuando Dios le envía la respuesta y le dice: voy a traer una vara y voy a corregir a esta nación. Y ahí su fe estaba siendo probada, porque en un primer momento Habacuc sí le dice a Dios: pero ¿cómo? ¿Cómo vas a usar una nación impía, pecadora, depravada para volver santo a tu pueblo? Y ahí su fe estaba siendo probada. Y amado, sin lugar a dudas, el día de hoy, la fe de todos nosotros y de cada persona está siendo probada. En las circunstancias que estamos viviendo, la fe está siendo probada. Le decía que hace un rato me llamaron para avisarme de lo delicada que está una sobrina mía, y te vienen muchos pensamientos. Te vienen muchas inquietudes a la mente. Algunos pueden ser pensamientos fatalistas. ¿Y qué pasaría si mi sobrina no se recupera? ¿Y qué pasaría si, en lugar de tomar la decisión más correcta, la decisión que tomemos de tratamiento, de hospitalización o otro tipo de decisión, no es la correcta? Vienen muchas dudas, muchas inquietudes. Le decía que hace rato mi hija me estaba avisando el fallecimiento de una persona, y te vienen también muchos pensamientos. El terrible: ¿y si se hubiera hecho esto? ¿Y si se hubiera hecho mejor lo otro? ¿Y si mejor hubiésemos hecho así? ¿Cuántas cosas? La fe de todos y de cada uno está siendo probada. Al día de hoy no tengo la menor duda que la enfermedad existe, que la enfermedad es real, que la manera en que esa enfermedad afecta a las vías respiratorias es brutal. Y se lo digo de verdad con muchísimo respeto a quien quiera que esté escuchando la predicación. Me admira ver a personas andando en la vía pública sin usar cubrebocas. Me admira ver a personas en la vía pública con niños pequeños. Yo ignoro si hay una causa válida para que esas personas anden en la vía pública con menores, con niños, con niñas. Yo lo ignoro, pero me admira, porque veo a personas con niños en la vía pública y de igual manera sin cubrebocas. Algo muy sencillo. Alguien dirá: no, el cubrebocas no sirve para nada. Sin lugar a dudas tiene su importancia y tiene su utilidad. Pero al punto al que voy, o en el que estoy, es: nuestra fe está siendo probada. Aquellos que tienen el día de hoy familiares delicados, tú sabes de lo que estoy hablando. Nuestra fe está siendo probada. Porque yo no dudo que se han elevado no una, sino varias oraciones pidiendo a Dios que sane, pidiendo a Dios que ese enfermo se levante, pidiendo a Dios que ese enfermo no le pase nada. Y algunos en este momento
En este preciso momento no sabemos si nuestro enfermo va a sanar o va a morir. Y nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada. Yo quiero que tú veas el libro de Habacuc así. Que lo veas como la fe de una persona es puesta a prueba. Cómo la fe de una persona es puesta a prueba. También quiero que veas una segunda parte, son tres. Una segunda es que tú veas en el libro de Habacuc que la fe recibe respuestas. La fe es probada, la persona hace preguntas: ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué no metes tu mano? ¿Por qué no me estás respondiendo a lo que te estoy pidiendo? La fe es probada, pero también la fe recibe respuestas. Y muchas veces, o algunas veces, para no hablar de generalidades, algunas veces la respuesta que recibimos no es precisamente la que queríamos oír. Habacuc recibió una respuesta de parte de Dios, pero no era la que él quería oír. O tal vez no era la que él esperaba oír. Y nuestra fe recibe respuestas. Y podemos ver a Habacuc en un momento expresándole a Dios: es que no te entiendo, Señor. No con esas palabras, pero si usted lee el capítulo 2, se va a encontrar con que Habacuc se encuentra sorprendido porque Dios usa a una nación impía para volver santo a otro pueblo que también era impío, pero no era tan impío como lo era Babilonia, o la nación de la cual venían los caldeos. No lo alcanzaba a entender, pero finalmente Habacuc se doblega ante Dios y le dice: tú eres Dios, tú sabes lo que haces, yo esperaré a que se cumpla tu palabra. Y Dios le dio mandamiento a Habacuc: escribe la profecía. Y podemos ver cómo Habacuc se somete a Dios, y Habacuc escribió la profecía. Aquí la tenemos y hoy estamos leyendo lo que Habacuc escribió, porque él se sometió a lo que Dios le estaba diciendo y entendiendo: bueno, Señor, tú sabes lo que haces, yo no lo entiendo, pero tú sí sabes, tú eres poderoso. Y lo vamos a ver ahora más adelante. La fe es probada, pero también la fe recibe una respuesta. Y a pesar de que la respuesta que Habacuc recibió no era la que esperaba, no era tal vez lo que él pensaba, imaginaba, deseaba, aún así, la fe de Habacuc fue una fe triunfante. Y ese es el tercer punto, como quiero que veamos el libro de Habacuc: una fe triunfante. Tal vez algunos de nuestros familiares no sobrevivan esta pandemia. ¿Se acabará nuestra fe porque enterraremos a nuestro ser querido? ¿Se acabará nuestra fe porque a causa de todos los gastos que se están haciendo, no solo perdimos bienes, cosas materiales, sino además adquirimos deudas muy complicadas? Y por eso se acabará nuestra fe y nos volveremos gente amargada, gente ácida, que hable cosas duras. Ayer, y lo digo con mucho respeto si los hermanos están escuchando, todo mi amor y para ustedes, hermanos. Ayer estábamos sepultando a una ancianita que falleció por COVID. Y había una complicación, la tierra era demasiado dura y cuando llegamos para que sepultásemos a la ancianita todavía no estaba la fosa. Y las personas que estaban cavando la fosa estaban teniendo pláticas no piadosas, pláticas no temerosas. Y la verdad es que en algún momento me sentí incómodo, no porque me espanten las groserías. Yo dije cosas terribles, cosas espantosas salieron de mi boca. Conozco esas malas palabras y otras peores. Pero el día de hoy que escucho a personas hablar así, me duele, me entristece, me hace voltear a ver mi vida pasada y me da pena de mí mismo. ¿Qué salía de la boca de una persona que estudió? ¿Qué salía de la boca de una persona que fue a la universidad? ¿Qué salió de la boca de una persona que fue a muchos cursos donde vino gente muy prominente de otros países y yo los escuchaba?
y era yo de lo más vulgar. Entonces, no es que tenga yo oídos muy delicados y sea una persona de cristal que, ay, me espanto. No, me duele cuando cuando escucho esos lenguajes. Entonces, la verdad es que como ellos estaban en lo suyo, yo me aparté, me senté por ahí, tomé la guitarra y empecé a tocar, no cantando, pero sí tarareando, musitando algunas alabanzas. Y me di cuenta, había una camioneta, yo estaba de este lado, la camioneta se interponía, o sea, ellos estaban allá, estaba yo aquí, la camioneta acá y allá estaban ellos escarbando. No había contacto visual directo, es lo que quiero decir. Pero sí me di cuenta como algunos de ellos se fueron atrás de la camioneta, se me quedaban mirando empezaron a guardar silencio. De repente ya después de un rato dejé la guitarra, fui a ver cómo iban, estaban tomando refresco, pero bueno, habían tomado, estaban algunos de ellos alcoholizados, y lo digo con respeto. Y de repente uno de ellos me dijo, venga, venga, venga. Estaba sirviendo refresco, aclaro, aunque ellos estaban tomando, estaban sirviendo refresco. Venga, venga, venga. Y ya me acerqué, primero dije no, pero dije, bueno, debo de acercarme a ellos. Me acerqué, me sirvió un vaso de refresco y dice, yo también me sé alabanzas, y empezó a cantar, estando alcoholizado, alabaré, 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 alabaré. Y me dice, ahorita usted lo va a tocar y lo vamos a cantar. Ay, yo dije, ahora sí me la pusieron difícil porque ese me los he cantado, pero no me sé los tonos. Ay, y así como que, ay, híjoles. Y yo empecé a pensar en mi mente que en el momento en que yo empezara a predicar, ya por la condición en la que estaban ellos, la actitud que tenían, pensé, se van a poner incómodos, no van a dejar que se predique, no van a dejar que se alabe a Dios. Empecé a tener esos pensamientos, pero bueno, llegó el momento de dar sepultura a la ancianita, llegó el momento de compartir la palabra y qué impresionante. Y bueno, comentaba todo esto porque había un hombre grande, el más anciano de ellos. Él era el más alcoholizado y de repente él dijo, todos somos pecadores, no hay uno solo y todos están re mal. Y empezó a hablar de malos testimonios, no sé de quién porque yo no soy de esa comunidad, es un pueblo allá lejos en la Mixteca. Ignoro de quién hablaba él, hablaba cosas malas, negativas, pero yo le acepté lo que decía, le digo, sí es cierto, todos somos pecadores, todos fallamos, pero tenemos un Dios que es misericordioso y que ayuda si nosotros nos disponemos. Pero él estaba en esa actitud, todos pecamos, todos pecamos, todos pecamos, y eso fue lo que a mí me traía esa idea, no va a dejar que se predique, se va a poner incómodo, pero llegó el momento de predicar y decía, qué impresionante, qué impresionante. Ver cómo ante la palabra, porque compartimos 2 versículos del Salmo 23, cómo ante la palabra guardaron respeto. Ese hombre yo lo vi recargado en la camioneta, meditando, moviendo la cabeza y diciendo que sí. Otro joven, cuando empecé a hablar del verso 4 del Salmo 23, que dice, cuando ande en valle de sombra de muerte. Y cuando yo empecé a decir que antes pensábamos que el único lugar del valle de sombra de muerte era el panteón, Camposanto como algunos le dicen, y cuando yo dije que el valle de sombra de muerte hoy es el mundo entero, porque hay una pandemia que en todas partes están muriendo personas. Mucho llanto se está derramando en muchos hogares donde jóvenes, adultos y sobre todo ancianos están muriendo, y de quien me avisaron hoy que falleció es un joven. Aún cuando la pandemia empezó se pensaba, pues la gente mayor de 50 y tantos años que tenga problemas de hipertensión, diabetes o otras enfermedades así, pero están muriendo jóvenes, algunos niños también.
Cuando yo decía que hoy el valle de sombra de muerte está muy grande, que estábamos ahí sepultando a una ancianita, pero no sabíamos si en la semana nosotros también nos enfermásemos y pronto estaríamos también en un ataúd. Vi a la gente reflexiva, a la gente agachándose. Y cuando yo los invitaba a reconocer su pecado, reconoce, a lo mejor ha sido un mal hijo, ha sido un mal esposo, reconoce, a lo mejor ha sido una mala persona, y este es el momento que Dios te está dando para que entiendas que esas personas que están a tu alrededor no siempre van a estar. Hoy las tienes y hoy tienes la oportunidad de ir, amarlas, servirlas y hacer el bien. Yo veía cómo esos hombres con su cabeza decían que sí. Guardaron silencio toda la predicación. Se cantaron las alabanzas y ellos con mucho respeto taparon el ataúd con la tierra, acomodaron todas las flores. Después hubo un tiempo de comer juntos y ya cuando yo iba a regresar, yo les ofrecía acercarlos a la comunidad donde ellos eran y se despidieron con mucho respeto. Qué impresionante es las cosas que Dios hace. Las cosas que Dios hace. Estamos viviendo un tiempo de muchas dificultades donde nuestra fe está siendo puesta a prueba y donde necesitamos la fe que tuvo Habacuc, la fe que triunfó. Y la fe de Habacuc triunfó no porque recibió lo que pedía o recibió las cosas como él las quería, no. No, las cosas no fueron como Habacuc las pensó, las deseó, las pidió, no. Las cosas fueron muy diferentes a lo que él había pedido. Las cosas fueron conforme a la voluntad de Dios, en los tiempos de Dios, con los instrumentos de Dios, y no como Habacuc quería. Pero la fe de Habacuc triunfó. Y la fe triunfante de Habacuc está reflejada en este salmo. Él escribe todo un salmo para adorar a Dios. Todo un salmo. Donde el inicio de ese salmo, Habacuc le está expresando cosas a Dios muy importantes. Oí tu palabra y temí. Aviva tu obra, aviva a ese pueblo que se ha oscurecido, Señor, ese pueblo que se ha ennegrecido por el pecado, esas personas que se han apartado de la esencia verdadera para las cuales tú las pusiste y tú las redimiste, avívalas. Y él estaba pidiendo un tipo de avivamiento. Tal vez tú, hermano o hermana que estás en casa, estás pidiendo un avivamiento. Y tal vez tú en tu mente estás pensando que el avivamiento va a venir con días de ayuno, con días de estar cantando muchas alabanzas, con días de campañas donde se junta mucha gente. Y tal vez ese es el avivamiento que tú quisieras. Pero así como Dios trajo un avivamiento en los días de Habacuc, y no fue como Habacuc lo había pedido. Tal vez es lo que Dios está trayendo el día de hoy a través de esta pandemia, un avivamiento. Hay algunos que se han avivado en su forma de orar. Hay algunos que se han avivado apreciando a su familia que está en casa. Hay algunos que se han avivado en su corazón y son sensibles para hacer misericordia, para ayudar a otros. Yo lo he estado viendo. Hay hermanos que han estado poniendo necesidades aquí en el grupo de iglesia y hay hermanos que de inmediato están respondiendo, hermanos que de inmediato se están acercando, hermanos que de inmediato están viendo la manera de estar apoyando. Tal vez tú, hermano, hermana, papá, mamá, estabas pidiendo un tipo de avivamiento y no habíamos visto que este coronavirus, este virus, esta pandemia, es la forma en la que Dios está haciendo su obra, está avanzando en su reloj para que regrese pronto el Mesías y lo está haciendo conforme a su voluntad. Acompáñame, estamos ahí ahora en esa parte triunfante, te decía yo. Yo quiero que tú veas cuál es la fe triunfante. Habacuc capítulo 3 verso 15, está ahí la diapositiva, pero si lo tienes en tu Biblia, qué bueno que lo tengas porque esto hay que subrayarlo. Fíjate lo que dice el verso 15. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole
de las grandes aguas. ¿Sabes qué está haciendo aquí Habacuc ya en esta parte del Salmo? Nos está mostrando las alas extendidas de Dios, y lo que está haciendo Habacuc es una referencia a ese tiempo cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, cuando venían los egipcios con sus guerreros, con sus carros, con toda su maquinaria de guerra, venían para atacarlos y destruirlos a ellos, y cuando Dios abrió el Mar Rojo para que ese pueblo lo atravesara. Y esta es una referencia directa a ese momento cuando las aguas abrieron y el pueblo pasó. Y Habacuc está diciendo aquí: caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Lo que está haciendo aquí Habacuc es reconocer cómo se extendieron las alas de Dios para proteger a este pueblo que siempre fue de dura cerviz, este pueblo que siempre fue de un corazón obstinado, necio, de poca fe, y cómo Dios desde ahí marcó cómo iba a extender sus alas sobre esa nación. Qué hermosa referencia a las alas de Dios. ¿Cómo ha extendido Dios sus alas en estos días de pandemia? Hermanos recibiendo ayuda, personas recibiendo sanidad, personas recuperadas, personas que han salido ya de todo esto. Y bueno, hay algunos que no han salido, pero no porque Dios haya fallado, sino porque Dios así lo decidió. Pero no por eso las alas de Dios quedaron encogidas. No por eso las alas de Dios ya no alcanzaron a esa persona en su necesidad. Dios nunca falla y Dios nunca se queda corto. Qué impresionante es ver que en este salmo que escribe Habacuc está reconociendo en este ejemplo del verso 15 todos esos años donde Dios extendió sus alas. Bueno, sería bueno hacer una cuenta. A ver, ayúdenme. Si el Mar Rojo se abrió en el año 1445 antes de Cristo y estamos en el año, vamos a dejarlo 605. ¿Cuántos años son? 610. Suponiendo que en el 610 Habacuc escribió este salmo. Al año 1445 le restamos 610. 800. ¿Qué hizo Dios por México hace 800 años? A ver, díganme, hermanos. ¿Qué estaba pasando acá en nuestro país hace 800 años? Que nosotros le tengamos que dar las gracias hoy a Dios. Ay, Señor, mira, hace 800 años pasó esto, pero hoy te doy las gracias. Hoy te alabo por ello. Hoy te escribo un canto, una adoración por ello. Bueno, nuestra mente batalla, es que son muchos años, eso es entendible. Simplemente hace casi 700 años, un grupo que venía caminando de nuestros antepasados, no, hay los españoles, no, antes que los españoles. Exactamente, Martí, tú ya lo dijiste. Hace casi 700 años fue en el año 1300 y algo, 1375 creo, fue la fundación de la gran Tenochtitlán. Hace casi 700 años. Nos faltarían otros 100 para estar en un nivel igual al momento en el que Habacuc está volteando la mirada y le dice: Señor, hace 800 años tú abriste las aguas y sigue siendo ese Dios poderoso, sigue siendo ese Dios que tiene cuidado, sigue siendo ese Dios que de una y de otra manera has ayudado a que esta nación se consolidara, se preservara y aún en medio de su pecado y su rebelión sea todavía guardada. Es impresionante ese versículo. Solo ese versículo, hermano, hermana, amado niño, amada niña, tendríamos que detenernos y decir: sí es cierto, de cuántas maneras Dios ha extendido sus alas, no solo por lo que la Biblia me dice sobre mi vida. En el momento en el que nací, en un día que me enfermé, en una situación que mi familia atravesó, en otro momento que no teníamos nada y Dios lo proveyó, tenemos que escribir y tener claro cómo Dios ha extendido sus alas. Así estamos empezando esta porción tan especial donde hay una fe triunfante.
Tú quieres tener una fe triunfante. La fe triunfante no es que lo que tú le pidas todo Dios te lo va a dar como tú quieras. Que la enfermedad que tenga en el momento que tú le pidas a Dios, Dios te la va a quitar y a ti nada te va a pasar. No, 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 esa no es la fe triunfante. Ese es un carácter caprichoso, que no quiere aceptar lo que Dios le manda, que no reconoce que hay un Dios y que Él hace lo que Él quiere. Por favor, ubiquémonos. Dios no es nuestro juguete, Dios no es nuestro lacayo, que lo que yo le diga Él lo tiene que hacer. Él es Dios y yo soy el que tiene que hacer lo que Dios diga o lo que Dios mande. Siguiente versículo, por favor. Fíjate. Ya Dios le ha dicho a Habacuc lo que va a hacer, la vara que él va a traer para corregir este pueblo. Y fíjate lo que produce en Habacuc: un hombre de fe, un hombre de espiritualidad, un hombre también de buena memoria, porque él no se le olvidaba todas las cosas que Dios había hecho a lo largo no solo de los tiempos actuales, sino de tiempos tan remotos como cuando el pueblo atravesó las aguas del Mar Rojo. 800 años, un poco más de 800. Pero por lo menos 800 años atrás. Dice ahí el verso 16, oí. ¿Qué oyó? Que Dios le dijo: voy a corregir a la rebelde Judá, traigo a un pueblo del norte. Y dice Habacuc, oí. ¿Y qué dice ahí? Se conmovieron mis entrañas. Fíjate cómo lo expresa él: pudrición entró en mis huesos y dentro de mí, ¿qué le pasó? Dice, se sacudió, se estremeció. Este versículo tiene dos partes, acabamos de leer la primera. Él ya tiene claro, Dios va a traer al reino del norte, va a corregir a su hijo, a toda una nación llamada Judá, representada en Jerusalén. Habacuc lo oye y se estremece. Un hombre santo, un hombre de verdad santo, lleno de fe. Él no dijo, no, pero a mí no me va a pasar nada, no, yo soy intocable, yo estoy muy bien delante de Dios, no, que se preocupen aquellos, pobrecitos, no, 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 no. Él tembló, se estremeció. Hay otros pasajes semejantes a este, cuando el profeta Jeremías también, Dios le da la revelación de todo lo que le iba a venir al pueblo, cómo iban a ser llevados esclavos. Y el profeta Jeremías hizo una representación de cómo iban a ser llevados esclavos. ¿Sí se acuerdan cómo fue la representación del profeta Jeremías? Él se puso algo aquí alrededor del cuello. ¿Qué? Un yugo de esos que le ponían a los bueyes, a las yuntas, hecho de madera. Se lo puso y dando a entender que con esos palos, encadenadas sus manos, encadenados sus pies, iban a ser llevados esclavos. Jerusalén todavía no pasaba nada. Jerusalén estaban la actividad cotidiana de todos los días, y había un profeta que se levantaba y decía: viene juicio, viene un pueblo del norte, nos van a llevar esclavos a algunos, pero a muchos los van a matar. Uy, a la gente le rechocaba a Jeremías, lo pateaban, lo pusieron en dos lugares terribles. El cepo. ¿Qué entendemos por el cepo? ¿Qué era el cepo? Una especie de hoyo, una especie de letrina, inmovilizado además, y también encadenado en otro lugar. Fueron diferentes momentos. Esa era la profecía de Jeremías: viene un pueblo del norte, nos va a arrasar. Pero ellos decían: no, no nos va a pasar nada. Y Jeremías los reprende y les dice: no digas que porque aquí está el templo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, no nos va a pasar nada. Ya les puse una diapositiva donde vieron, en una primera vez el templo es saqueado, pero en una segunda el templo es derruido de una manera considerable. Entonces, cuando Jeremías, estamos con Habacuc. Cuando Habacuc entiende que todo esto venía, dice, se conmovieron sus entrañas. Era sensible. Entendía que la corrección que Dios traía era muy fuerte, era muy dura. Era muy fuerte y era muy dura.
se estremeció porque era un hombre espiritual. Y de hecho sabemos, dicen los comentaristas, perdón si lo dije de una manera inapropiada, dicen los comentaristas que en el caso de Habacuc, todo el tiempo que duró ese periodo en el que Jerusalén fue arrasada, que fue un periodo de 19 años, la semana pasada hicimos la cuenta, las 3 veces, desde la primera, segunda y tercera vez, abarca un periodo de 19 años, esos 19 años Habacuc acá vivió. Él no fue tratado de una manera especial, él enfrentó las mismas circunstancias que todos los demás. Por eso dice que se estremeció. Realmente adentro él sintió todo esto. Pero fíjate lo que dice en la última parte del versículo. Si bien, ¿qué dice ahí? Estaré tranquilo en el día de la ¿qué? No porque él no estuviera rodeado de la angustia, él estaba tranquilo. No porque estaba confiando que a él no le iba a pasar nada. Él estaba tranquilo porque su confianza estaba en Dios, no en las circunstancias. Estás perdiendo tu paz, estás perdiendo tu tranquilidad, ves cada vez personas enfermas y hoy estás más intranquilo. Es que tu tranquilidad depende de las circunstancias y no de Dios. Habacuc puso toda su confianza en Dios. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, no voy a salir corriendo, no voy a salir gritando, no voy a salir todo desesperado a reclamarte y a quejarme contra ti. Estaré quieto, me mantendré en esta confianza firme. ¿Cuándo? Cuando suba el pueblo que lo invadirá, cuando llegue, cuando finalmente esa vara, ese pueblo entre, yo estaré quieto. Si enfermásemos por esta enfermedad, ¿nos mantendremos en esta fe? ¿Nos mantendremos diciéndole a Dios, Señor, gracias, eres un Dios bueno, has sido un Dios maravilloso? ¿Nos mantendremos? Era lo que aquí Habacuc estaba expresando. Señor, yo te voy a amar a ti, yo voy a estar confiando en ti. Y fíjate cómo lo expresa ahora en el verso 17. ¿Ya estamos ahí? El verso 17 el verso 17, si no lo habías notado, contiene 3 símbolos que son muy importantes, muy significativos y muy representativos de la nación de Israel. Los 3: la vid, el olivo y la higuera. Fíjate, esos símbolos representan a una nación, pero esos símbolos también representan las bendiciones que esa nación ha tenido, su vida, su prosperidad, su sustento. Un ejemplo es que a lo mejor hoy ya no es tanto así, pero hay ciertos lugares que tú los conoces por un producto. Por ejemplo, a Tehuacán antes se le decía Tehuacán de las Granadas. Vamos a una comunidad aquí que está al norte y decimos los chiles de Miahuatlán. Aunque ahora ya son de otro lugar, güey. Ok, pero bueno, esta nación, estos 3 productos representaban no solo a la nación, sino representaban el sustento, la vida, la alegría, el gozo, la provisión. Yo podría seguir diciendo sinónimos y tal vez aún así me faltaría para expresarme ampliamente o más apropiadamente todo lo que estos símbolos o estos artículos o objetos representan. En un solo versículo, Habacuc está diciendo que todo esto se iba a acabar. Verso 17, aunque la higuera no florezca, ahí está el primero.
ni en las vides haya fruto el segundo, y aunque falte el producto del olivo. 3. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Aquí lo que está reflejando Habacuc es que cuando llegara ese pueblo y empezara la guerra de ese pueblo contra esta nación, esta guerra se iba a alargar tanto, iba a ser tan brutal, que todo sustento se iba a acabar. Y yo lo estoy diciendo rápido, año 605, primera derrota y son llevados muchos cautivos. Año 597, segunda guerra, segunda derrota, 10,000 son llevados cautivos. Año 586, el último grupo es llevado cautivo. 3 fechas, uno lo dice fácil, pero fueron guerras que duraron semanas, que duraron meses, tal vez hasta años. Y durante ese tiempo se fueron acabando las cosas, se acabó el producto del campo, llámese frutas, verduras, legumbres, o también como fruto del campo podíamos entender esos animales que pastaban en el campo y a través de la pastura engordaban y uno se beneficiaba con la carne. Se acabó todo. Tan terrible fue ese tiempo, tan terrible, que Jeremías claramente lo retrató diciendo que las madres cocinaban a sus propios hijos. Y eso es real. Eso fue real. Entonces, fíjate lo que está aquí retratando el profeta Habacuc. Todavía esto no pasaba, pero Habacuc ya lo estaba retratando. Venía un tiempo tan terrible, ¿verdad? Dice ahí en el verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Fíjate, ahora sí pasamos al 18. Ahí es donde está aterrizando la fe de Habacuc. Con todo, o sea, todo esto va a faltar, todo esto se va a acabar. Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué hermoso verso 18. Habacuc aquí está poniendo toda su confianza en Dios y está diciendo: Señor, yo me gozaré en ti. Una cosa es que lo haya escrito, esto lo escribió unos 5 años antes de que esto pasara. Es bonito escribirlo, ¿eh? Pero después llevó 19 años vivirlo, porque Habacuc estuvo desde el primer año cuando entraron esos ejércitos y llevaron cautivos, entre ellos a Daniel y sus amigos. El siguiente año o siguiente fecha, cuando vuelve a entrar ese ejército y lleva varios cautivos, entre ellos Ezequiel. Y el último año, cuando toda la ciudad es arrasada y la gran mayoría es llevada cautiva. Y se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías también: encadenados como animales. Los que consideraban que ser llevados cautivos era lo peor, Jeremías le dijo: considéralo una bendición de Dios, porque quedaste vivo. Llega a Babilonia, construye tu casa, labra tus campos, vive del producto de esos campos. ¿Por qué? Porque la estancia en Babilonia iba a durar 70 años. 70 años. Decíamos la vez pasada qué edad tenía Daniel cuando fue llevado cautivo. ¿Sí lo dijimos o no lo dijimos? ¿O fue una plática que yo tuve con alguien más? ¿Qué edad calculan que tenía si no lo dijimos entonces? ¿Qué edad le calculamos a Daniel? 18 años. Algunos lo fechan más joven, pero bueno. Pongan la edad que quieran, súmenle 70. Entre más le pongas, más viejo. Así de fácil. Pero lo cierto es que es alguien que ya tenía cierta presencia, por lo que se nos dice en el libro de Daniel. El rey manda a traer
de los jóvenes más educados de Jerusalén. 14. Bueno, súmenle 70. 84. Daniel no regresó a Jerusalén. Vivió en Jerusalén. Murió, perdón, me desfasé. Daniel estaba en Jerusalén cuando fue llevado cautivo hasta esa edad, 14, 15, 16, 17, 18, la edad que ustedes quieran poner, hasta esa edad vive en Jerusalén, es llevado preso a Babilonia y no solo llevado preso, aún con los niños, tal vez los niños sea un término que no deba decir, lo diré de otras palabras. A Daniel le hicieron tales cosas que Daniel nunca pudo tener hijos. Fue esterilizado, sería la palabra más suave que podría yo usar por los niños que están escuchando. Niñas. Nunca pudo tener hijos, fue esterilizado. Y él no se amargó contra Dios. También Daniel tuvo una fe triunfante como la de Habacuc. Una fe triunfante, no porque recibió lo que quería, lo que pedía. Recibió cosas muy duras, la esclavitud. Habacuc recibió 19 años de estar en una ciudad que fue arrasada una vez, se volvió a rebelar, fue arrasada la segunda vez, se volvió a rebelar y fue totalmente arrasada la tercera vez. Se acabaron los reyes. La última fecha fue el último rey y ahí fue arrasado. Nunca más hubo rey en este reino. Desapareció. Y Habacuc lo vivió. Y Habacuc sabía que venía el tiempo muy difícil y era fácil escribir 5 años antes de que todo esto pasara. Antes, mira, ¿qué pensábamos nosotros del coronavirus antes de que llegara acá? ¿Qué pensábamos? ¿Que no nos iba a alcanzar? ¿Qué otra cosa pensábamos? ¿Que eso nada más pasaba por allá? Pero hoy que nos estamos enterando que hermanos se están enfermando, ¿por cuánto nos preocupamos? Yo sé que tú por tu papá. O sea, en el sentido de cuidado, pues, ¿no? A eso me refiero. ¿O no hay una preocupación? Claro, claro. Lo digo con amor. Si me estás escuchando, hija, un saludo bien amoroso para ti. Una hermana me mandó un mensaje y me dijo, hermano, ya no salga, ya no visite a nadie. Fue su mensaje que me mandó. Y es una hermana que con familiares ha estado enfrentando esta pandemia. Y una hermana que con mucho amor me dijo, hermano, ya vamos a vender esto, ya vamos a vender el otro. ¿Por qué? Porque los gastos son excesivos para atender a una persona enferma de COVID. Y no en hospitales, obviamente, de manera, ya no en hospital particular, sino en casa. Y esta hermanita, lo entiendo en su aprecio, en su preocupación, y conociendo también mi edad y mi estado de salud, esta hermanita me decía, hermano, no visita a nadie, ya no salga de su casa. Bueno, no podemos hacer eso. Hay personas que están falleciendo y hay que ir a dar consuelo. Hay personas que están siendo sepultadas y hay que ir a un panteón a llevar la palabra, a honrar y cantarle a Dios. Y yo sí lo pienso. Yo sí lo pienso, que me estoy exponiendo y que puedo contagiarme. Y yo no estoy pensando, a mí no me pasa nada, ¿no? Yo sí lo pienso. Yo sí pienso si será esta las últimas fechas que yo esté predicando con ustedes. Dios lo sabrá. Nuestra fe es probada. Nuestra fe recibe respuestas. Dios nos está corrigiendo con una vara que no pensábamos, que no esperábamos. Estamos aprendiendo muchas cosas ahora de Dios, de cómo Él extiende de diferentes maneras sus alas, su gracia, su favor. Lo estamos conociendo de una manera que antes no lo habíamos conocido y eso es muy hermoso, para mí es muy hermoso. Cómo estoy conociendo a Dios, cómo estoy viendo cómo Él está haciendo las cosas. Pero si queremos una fe triunfante, tenemos que ser humildes, como lo fue Habacuc, y aceptar la vara.
¿Era que Habacuc era el que había pecado y tenía que ser castigado? No, vamos a decirlo, era un hombre piadoso, pero recibió la misma disciplina que los otros y la abrazó, la aceptó. Esto se acabó, el otro se acabó, y habló de los tres símbolos que representan a Israel, el olivo, la vid y, ¿qué dijimos? Ahí están, la higuera. Gracias. ¿En cuántas cosas tú estás poniendo tu confianza? Que pueden ser sinónimo de esos símbolos del pueblo de Israel, la higuera, la vid, el olivo. ¿En cuántas cosas tú has puesto tu confianza? Y Dios ahora que viene con este trato tal vez los haga a un lado y diga, no, en quien tú tienes que poner tu confianza es solo en mí. Y tú tienes que recibir de mí lo que yo estoy trayendo para todos. Y ahí viene esa expresión de Habacuc: Señor, con todo yo me alegraré en Yahweh. Yahweh es el Todopoderoso, Yahweh, el Dios que nunca cambia. Salud, hijita. El Dios que nunca cambia, el Dios que nunca se transforma. Dios es el mismo, es el nombre que está usando aquí Habacuc, Yahweh. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai es el nombre que él está usando. Adonai. El Dios que se adora, que se le alaba. El Dios que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y termino ya con el verso 19. Jehová el Señor, ahí es donde usa Adonai. El término Señor es Adonai, Jehová el Señor. Yahweh Adonai o Dios Adonai, Yahweh Adonai, ¿qué es? Él es mi fuerza. Mi fuerza no está en que yo creo que no me voy a enfermar y si me lo meto en la cabeza, entonces no me voy a enfermar. No, la fuerza no está ahí. Nuestra verdadera fortaleza está en nuestro Dios, Adonai. Y fíjate lo último que pone Habacuc, el cual hace mis pies como de siervas. Habacuc entendía que venía un tiempo muy difícil para caminar. ¿Y lo caminó cuántos años dijimos? 19, porque Habacuc estuvo desde la primera vez que fue atacada Jerusalén, la segunda vez y la última cuando fue totalmente arrasada. Duró 19 años y Habacuc estuvo los 19 años en Jerusalén. Pero le está pidiendo a Dios que le dé los pies que él necesita para caminar, el cual hace mis pies como de siervas. Esos son los pies que necesitamos hoy, pies de humildad, pies de reconocer que Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera, puede traer este coronavirus, puede traer 20 más, puede traer 200 más, puede quitarlos en un tronar de dedos, Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Y no lo hace porque sea malo, todo lo contrario, lo hace porque es bueno, lo hace porque nos ama, lo hace porque algunos solo así voltearemos los ojos al cielo. Una joven, compañera de mi hija, está deseando tener un tiempo de plática, de consejería espiritual. Ella este tiempo le está llevando a considerar que hay ciertas cosas en ella o en su vida que necesitan ser orientadas, ser dirigidas. Pero ¿lo estás haciendo tú? Tal vez estoy siendo muy fatalista, pero si esta fuera nuestra última semana, tu última semana, ¿no habría cosas que necesitas considerar, cambios que deben ser hechos en tu vida? El cual hace mis pies como de sierva, está hablando de alguien que se someta a Dios humildemente, para que Dios moldee su carácter, afine su corazón, le dé el rumbo que él tiene que llevar, y lo acepta. Y Habacuc, esto que escribió, lo vivió, y Dios le dio los pies que él necesitaba. Por eso hoy el libro de Habacuc es un libro tan especial, porque habla de un hombre que tiene una fe que fue probada, de una fe que halló respuesta, no la que él buscaba, pero la abrazó porque venía de Dios y su fe triunfó. Y lo puedo decir por adelantado, como triunfó la fe de Daniel. Y Daniel no tuvo una vida fácil, 70 años en Babilonia.
Ah, pero fue puesto segundo del rey. Ah, fue esterilizado. Ah, fue arrojado a un foso de los leones. Ah, siempre estuvo siendo vigilado por gente mala que le quería hacer daño. No la tuvo fácil. O sus amigos no la tuvieron fácil. Amado, gocémonos en el Dios de nuestra salvación. Gocémonos en el Dios de nuestra salvación. En estos días donde la enfermedad está haciendo cada vez más daño, más muerte, realmente seamos humildes con Dios y gocémonos con el Dios de nuestra salvación. Aquí terminamos la predicación. Aquí la terminamos. Que Dios los bendiga. Les mandamos de verdad un abrazo fraterno.